Unidad 2, clase 6, esta es la parte 3. Estábamos hablando de la estructura cuaternaria de las proteínas y lo que nos falta decir es que las fuerzas que asocian entre sí a estas subunidades que decimos de las proteínas con estructura cuaternaria son toda la gama de fuerzas de las que ya hablamos para la estructura terciaria. O sea, acá hay enlaces de hidrógeno no regulares, hay efecto hidrofóbico, hay interacciones de Van der Waals, hay enlaces iónicos. Acá participan tanto las cadenas laterales como el esqueleto principal, los extremos de la proteína. Y también aquí puede haber refuerzo, digamos, de la estructura cuaternaria con uniones disulfuro, en cuyo caso es más complicado que decir estas son moléculas separadas, pasan a ser moléculas, pasan a estar unidas, digamos, por enlaces covalentes, pero esos enlaces covalentes no son peptídicos, sino que son estos disulfuros entre esas cadenas laterales particulares de ese aminoácido que se llama cisteína. Bien, entonces recapitulando, tenemos la estructura primaria, que es la secuencia, la estructura secundaria, que son estos patrones regulares que se dan por enlaces de hidrógeno entre los átomos del esqueleto peptídico principal, la estructura terciaria, que es cuando se asocian varios de estos elementos de estructura secundaria entre sí por una gama muy amplia de interacciones posibles, y la estructura cuaternaria, que es cuando en realidad más de una molécula peptídica, ¿verdad? Más de una cadena peptídica se asocia entre sí en forma permanente o más o menos permanente para dar la proteína funcional. Bueno, tenemos un par de preguntas que son fáciles en el contexto de lo que hemos visto. Dice, en general, si se las disuelve en un disolvente no polar, como el cloroformo, las proteínas se desnaturalizan. Esto se debe a que en este tipo de disolventes se refuerza el efecto hidrofóbico, desaparece el efecto hidrofóbico, desaparecen los enlaces de hidrógeno o desaparecen las interacciones iónicas. Bien, acá lo que ustedes tienen que saber son cosas que dimos en el contexto de enlace, que es que el efecto hidrofóbico es una consecuencia de las propiedades del agua, ¿verdad? Es una consecuencia de que el agua se relaciona mejor con el agua que con moléculas o partes de moléculas que sean no polares. Entonces, claramente eso no ocurre en un medio no polar, justamente, porque para que ocurra el efecto hidrofóbico el medio tiene que ser polar y en particular agua. Entonces, ya de una, la respuesta correcta es que la desnaturalización que ocurre en un disolvente como el cloroformo se debe a que en ese medio no hay efecto hidrofóbico. Respecto a los enlaces de hidrógeno y las interacciones iónicas, ya que estamos, esos sí ocurren en medios no polares. Es más, en esos medios son más fuertes que en el agua, porque dijimos que en el agua, en el medio acuoso, las moléculas de agua por competencia debilitan los enlaces de hidrógeno entre una molécula X y una molécula Y, o una parte de una molécula X y una parte de una molécula Y. Lo mismo ocurre con las interacciones iónicas, que las cuales las moléculas de agua debilitan por apantallamiento de las cargas. Bueno, nada, entonces la correcta acá es la B. Luego dice, considera una proteína sin estructura cuaternaria, ¿qué niveles estructurales son afectados por su desnaturalización? Esto, con lo que vimos, es directo. Si no hay estructura cuaternaria, los únicos niveles son primario, secundario y terciario. El nivel primario, que es la secuencia, dijimos que no se afecta por la desnaturalización, ¿verdad? En la cual la secuencia se mantiene. O sea que la respuesta correcta es secundario y terciario, solamente la opción B. A continuación, vamos a volver al nivel terciario de estructura y vamos a afinar un poquito más unas definiciones. Y al hacerlo vamos a introducir este concepto, que es el concepto de dominio proteico, que es la unidad de estructura terciaria, la unidad de plegamiento. Este concepto de dominio, no sabemos bien por qué, a veces parece que cuesta. Yo en general en las clases presenciales lo introduzco de una manera muy informal,
hablándoles a los estudiantes de un ovillo de lana, de una hebra de lana, mejor dicho, que inicialmente está, ¿cómo se dice? Desovillada, digamos, abierta, y que queremos convertir en un ovillo. Entonces tomamos un pedazo de madera, por ejemplo, y arrollamos alrededor de ese pedacito de madera hasta que tenemos un objeto compacto, ¿verdad? Esa hebra de lana ovillada. Ahora, es igualmente posible, aunque nadie lo hace, pero es igualmente posible, en vez de agarrar un pedacito de madera, agarrar dos pedacitos de madera o dos cartoncitos, ovillar hasta más o menos la mitad de esa hebra de lana en la primera maderita, apoyar sobre la mesa, si ustedes quieren agarrar de la otra punta, y ovillar la otra mitad de esa hebra de lana en la segunda maderita y terminar con, a ver si agarro la cámara, terminar con dos ovillos compactos unidos por un pedacito de hebra que no está ni en un ovillo ni otro, cortita puede ser, que conecta esos dos ovillos. O sea, tengo una sola hebra, pero esa hebra está formando dos ovillos diferentes. Eso es análogo a una proteína que se pliega en dos dominios. Cada dominio es una zona compacta de la proteína, es una unidad de plegamiento. Y todas esas interacciones a nivel terciario que dijimos que hacen que la proteína se pliega a una cosa compacta, esas interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, etc., ocurren fundamentalmente al interior de un dominio y luego al interior de otro dominio, pero entre dominio y dominio no hay muchas interacciones. Por ejemplo, esta cadena peptídica acá está plegada en ¿cuántos dominios? Está plegada en 1, 2, 3, 4 dominios. Y entre el primer dominio y el segundo, vamos a empezar de acá, entre el primer dominio y el segundo hay una partecita, ven acá, menos plegada, menos compacta. Entre el segundo y el tercero hay una larga zona de cadena peptídica sin plegamiento. Y entre el tercero y el cuarto luego hay otra partecita corta, también relativamente extendida. Miremos esta otra proteína, que en realidad es una parte de una proteína más grande, pero no le hace. ¿En cuántos dominios está plegada? Sí, está plegada en 4 dominios diferentes, cada uno de los cuales tiene estructura en hoja beta. Hay más de una hoja beta en cada dominio. Si volvemos al tema de las interacciones intramoleculares, las interacciones que dan lugar a la estructura secundaria y terciaria, y en particular dentro de esas interacciones que son de diferentes tipos cuando consideramos ahí la terciaria, ¿verdad? Pero si en particular resaltamos los enlaces de hidrógeno, que es lo más fácil de hacer que estos programas resalten los enlaces de hidrógeno intramoleculares, y los mostramos como barritas verdes, nos damos cuenta que dentro de este dominio hay un montón de enlaces de hidrógeno interno. Dentro de este dominio hay un montón de enlaces de hidrógeno interno, dentro de este otro también y dentro de este también. Pero entre dominio y dominio ya no hay tantos, no vemos prácticamente enlaces de hidrógeno entre dominio y dominio. Entonces, esto tiene consecuencias para lo que es la funcionalidad de las proteínas que vamos a ver después. Pero por ahora adelantémonos un poquito, ¿verdad? A eso que vamos a ver después, razonando que cuando la proteína se pliega en más de un dominio, por lo general, lo que es compacto, lo que es duro no sería la palabra correcta porque no llega a ser duro, pero lo que está bien armado, digamos, lo que es, sí, compacto es la mejor palabra que me sale,
no es la proteína entera, sino cada dominio. Y entre dominio y dominio puede haber regiones de relativa flexibilidad, donde el esqueleto peptídico principal, por no estar interaccionando de forma no covalente con ninguna otra parte de la proteína, puede sufrir cambios, puede sufrir rotaciones de enlaces covalentes que generan cambios en la posición relativa entre sí de estos dominios. Entonces, cuando la proteína tiene más de un dominio, suele pasar que entre dominio y dominio hay como una zona que puede ser bisagra. Y esto le puede dar a la proteína cierta capacidad de cambiar de forma, sin que eso implique desnaturalización en absoluto, sino que implica cierta flexibilidad o posibilidad de adoptar a veces dos formas alternativas, cada una muy bien definida. ¿Tá? Volvamos por un momento a una cosa que yo les dije cuando empezamos a hablar de proteínas. Las proteínas son como piecitas de precisión de una máquina. Tienen una forma, cada una tiene una forma diferente que está adaptada, que fue perfeccionada a través de la evolución para cumplir una determinada función. Pero si ustedes piensan en las piezas de precisión de una máquina, de un reloj de los antiguos o de un motor de un automóvil, qué sé yo, o de una grúa u otro tipo de máquina, hay piezas que son totalmente rígidas y hay piezas que admiten una cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad es parte de su función, es necesaria para su función, ¿verdad? Que tienen un elástico, que tienen un resorte o que tienen una bisagra tal que la pieza en un momento está así y en un momento hace crack y está en esta otra posición. Y después crack puede volver a esta sin romperse. Las proteínas, muchas proteínas, tienen esa posibilidad. Y el plegamiento a nivel terciario en varios dominios no es lo único, pero es un elemento muy importante que confiere a las proteínas estas posibilidades, las posibilidades de una manera ordenada, digamos, sin que eso implique desnaturalización, poder tomar formas alternativas. Vamos a hacer alguna pregunta. Dice, para las dos preguntas siguientes considere la estructura de la proteína llamada factor H. Se indican los extremos, N y C. ¿Qué niveles estructurales razona usted que tiene el factor H? Y bueno, esto está muy chiquito, pero creo que ustedes pueden llegar a distinguir hojas plegadas beta, acá, en cada una de estas zonas. Entonces, acá lo único que hay que saber es que si hay un extremo N y un extremo C, hay una sola cadena peptídica, no hay más de una cadena peptídica, no hay más de una subunidad. O sea que nivel cuaternario de estructura no hay, ¿verdad? Luego, nivel primario de estructura hay siempre, es la secuencia. Nivel secundario, ya les digo, en este caso son las hojas beta. Y nivel terciario es la asociación entre diferentes hojas beta que se da en esta proteína. O sea que la respuesta correcta es la C, primario, secundario y terciario solamente. Y luego dice, ¿por cuántos dominios razona usted que está formado el factor H? Y hay una serie de opciones. Y acá simplemente a lo que va esto es que ustedes intuitivamente se puedan dar cuenta que cada una de estas zonas, que es más compacta, ¿verdad? Y que en algunos casos está representada de un color diferente por razones que no vienen al caso ahora, que tenían que ver con la figura original del cual saqué esto, cada una de estas zonas más compactas es un dominio y si ustedes los cuentan hay 20 dominios, o sea la respuesta es la D. Es más que todo para darles ejemplos de la variación que hay en las proteínas y que una proteína puede plegarse en 20 dominios todos parecidos uno al otro y en más también. Entonces, recapitulando, entonces habíamos dicho que la estructura primaria de la secuencia, que no aparece acá, la estructura secundaria son las hélices alfa y las hojas beta, y el nivel terciario de estructura tenemos el plegamiento en dominios, que son la unidad de plegamiento, y la asociación entre sí de varios dominios, y luego viene el nivel cuaternario, que es la asociación entre más de una cadena o subunidad.